Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Hugo Monsalve, estoy junto a Valeria Serna en este espacio diseñado por Somos Misil, agencia de comunicación estratégica, en un espacio en el que estamos hablando con gente muy calidosa sobre temas de habilidades blandas. En el día de hoy traemos un invitado súper especial, un invitado pues que nos marca mucho a Valeria y a mí porque representa una institución súper importante para nuestras vidas, que son los Scouts, en este caso para la regional Antioquia, ¿cierto? Y resulta que esta persona pues tiene algo muy muy especial, y es que es súper amante del Lego, ¿cierto? ¿Cuántos no hemos jugado con los Legos desde niños, pues armando de cuantas figuras nos ocurra, cosas muy abstractas a veces y otras muy, muy concretas, ¿cierto? Pero además del Lego, Mauricio es amante de Star Wars. Creo que la persona más amante que he conocido a Star Wars en mi vida, ¿cierto? Mauro, ¿qué más? ¿Cómo estás? ¿Qué más, Hugo? ¿Bien o no? Qué bueno, muchas gracias por la invitación, vale. Qué rico estar acá con ustedes. No, antes, muchas gracias a vos, hombre, por aceptarnos la invitación. Sabemos que sos súper ocupado, que tienes muchas cosas por hacer, ¿cierto? Y que este espacio, pues, que te hayas dado el tiempo para poder conversar con nosotros un ratico sobre tantos temas, pues, que nos podrás ilustrar el día de hoy. Entonces, contanos más bien, hombre, ¿de dónde esa pasión por Star Wars? Bueno, no, tuve la oportunidad de ver Star Wars, realmente la segunda, y me marcó mucho un personaje que fue Darth Vader. Y desde eso, pues, como todo el mundo, toda la vivencia, las sagas y obviamente el boom que tuvo Disney actualmente con Star Wars, cada vez confirma más la pasión y el gusto que encuentro por ese mundo mágico. Sí, y sé que, pues, porque he ido a tu casa, ¿cierto? Que aparte lo juntas con los Legos, entonces como Legos tiene tantos mundos, ¿cierto? En los que se especializa, también tiene un mundo diseñado para Star Wars, y sos súper impeliculado armando esas construcciones súper gigantes de Lego que hay ahí, hombre. Pues bueno, Lego fue una pasión sí desde muy pequeño. Obviamente pues cuando pequeño no era Lego, era la Astralandia. De allí empecé a jugar con esas piezas y luego pues empecé a adquirir Legos. De hecho el primero que compré ni siquiera era de Star Wars, el primero que conseguí fue de Volver al Futuro, el DeLorean. Y me gustó mucho armarlo, construirlo y luego descubrí que había todo un mundo de Star Wars y la perdición. Sí. Y ahí en adelante ha sido un gusto poderlos armar, construir. Es una pasión inmensa. El placer culposo que llamarían por ahí. Culposo y costoso, sí. Sí, es realmente. ¿Y cómo haces para conseguir las cosas de los Legos? ¿Te toca Amazon o...? Pues al principio era muy complejo, pues Lego en Colombia era poco distribuido y venían unas referencias muy pocas, pero digamos que en los últimos años desafortunadamente ya es demasiado los que uno puede conseguir, entonces sí, no, ha sido pues muy fácil. Al principio sí era por Amazon o por Buscalibros, pero listo, ya ahora en adelante ya puedes entrar a la página y encontrar cantidades o en las tiendas, ¿cierto? Y hay personas que me alcahuetean, como mi esposa, que me da cosas. Sí. ¿Qué tiene para decir la esposa al respecto? Que sí, es un placer muy culposo. Y muy costoso. Vale, es la esposa de Mauricio, la feliz esposa de Mauricio, y pues también ha sido scout durante casi que toda su vida, al igual que yo. Y 21 por eso años. dándola toda. Yo soy 28 años siendo scout. Pero, que por eso pues, al principio decía que es un gustazo para nosotros pues, poderte tener acá, y por todo lo que representa lo que hoy día está pasando pues con la región, que de eso vamos a hablar pues más adelante, para que nos cuentes cómo ha sido todo este proceso que has estado liderando pues, y que a hoy pues va por buen camino, ¿cierto? No, entremos de materia una vez. Lo que ver, queremos es que nos cuentes y les cuentes a nuestros oyentes quién eres, qué haces, por qué vienes vestido así, qué organización representas. Bueno, soy de profesión ingeniero electrónico, pero desde toda la vida y muchas gracias al escultismo, educador. Desde el principio de mi formación como ingeniero, también alternaba dando clases en un colegio, desde muy joven. ¿En dónde, Mauro? En el Colegio Nuestra Señora de la Providencia. ¿Dónde queda eso? Por la Cola del Zorro. Ajá. Ellos
Allí empecé dando clases de matemáticas y obviamente pues desde que fui dirigente a los 20 años empecé a formar parte del equipo que existía en ese momento de formación y allí empecé a desarrollar habilidades, poderme expresar en público y compartir mis conocimientos, poder contribuir a la formación de otros. Ha sido un elemento importantísimo y trascendental en mi vida, por lo cual la educación siempre ha sido pues ese factor transversal. Luego tuve la fortuna pues de trabajar en una decanatura de una facultad de ingenierías donde combinaba pues la ingeniería con la educación y ahora soy docente nuevamente en el área de matemáticas, un mundo que también me gusta mucho. No le gusta a todo el mundo, pero es encantador. Es de gente rara. No, es un mundo bien interesante y tratar pues de llegar con ese mundo de las matemáticas a los jóvenes. Es ahora pues como mi momento de vida. Entonces, digamos que eso es la persona. Pertenezco desde hace muchos años, no hay que contar desde cuándo, al movimiento Scout. Ingresé cuando tenía 7 años a los Lobatos, a la unidad que en ese entonces era la de los niños más pequeños, en el grupo Scout Mosqueteros 24, el Colegio San Carlos, donde estudiaba pues, y allí me gradué. Tuve la fortuna pues de conocer el grupo cuando se estaba fundando. Fui a la primera reunión donde el rector del colegio y varias personas del barrio dijeron, bueno, ¿por qué no formamos un grupo Scout? Allí se constituyó y obviamente desde ese momento he estado activo en el movimiento Scout hasta ahora y he tenido la fortuna pues de vivir toda la experiencia como joven y actualmente en un rol de servicio muy bonito como es ser jefe regional de la región Antioquia Scout. Brutal. Mauro, de todos estos años que has pasado como por tantos cargos y demás, porque además no has estado estable como siempre en una misma unidad ni nada, que ha sido como esas enseñanzas, danos 3 enseñanzas chéveres que has tenido de tantos años. La primera... Creo que 3 se quedarán cortas. Pues. Pues no, cada momento y cada espacio genera muchas enseñanzas. Pues yo podría decir que de las cosas lindas que le deja a uno el escultismo, primero es la hermandad, poder conocer muchísimas personas, interrelacionarse con ellas, compartir vidas. A mí personalmente el escultismo, fuera de que ha sido mi vida y mi familia, porque mis hermanos, mis padres, allí pude conocer a mi esposa también, o sea, es todo un proyecto de vida. Lo segundo es la posibilidad de transformar vidas. Considero que todas las acciones que hacemos frente a nuestros muchachos permiten que de alguna manera toquemos esas almas. Y lo tercero es tener la experiencia de poder conocer nuevos lugares, nuevas personas, vivir la vida al aire libre. Es maravilloso poder acampar, la fogata, todos esos elementos que la cotidianidad no nos lo permite, pues obviamente eso es volver a un mundo nuevo. Total, es que de hecho, por ejemplo, la fogata, ahora que mencionas la fogata, es ese momento clave como de culmen en un campamento que uno espera a la fogata y cuando no hay fogata es como no acampé, pues, no hice nada, no vine, ¿cierto? Entonces, yo quería preguntarte, Mauro, vos llevas 20 años, más o menos, haciendo cálculos, un poquito más. Sí, está bien, ¿cierto? está bien, 20. Más o menos, creo yo. Aquí estimo. No mentiras. Que llevas llevando procesos, estás haciendo procesos de liderazgo de alguna manera, y quiero que nuestra conversación se guíe como hacia eso, que nos contes como sobre esos temas del liderazgo, cómo el liderazgo, pues vos, ¿qué ves en el liderazgo? ¿Qué pasa en el liderazgo con vos? Ok, yo siempre he pensado en el liderazgo. De hecho, hay una frase de Stephen Covey. Digamos que a mí me marcó mucho Stephen Covey, sobre todo su hijo Sean Covey, porque siendo yo en la tropa, mi jefe de tropa en ese momento, un gran amigo, Mauricio Alzate, me regaló un libro que se llama Los 7 hábitos de los adolescentes altamente efectivos. Y en ese libro, pues obviamente tiene 7 pasos para uno desarrollar liderazgo y todo eso. Y Stephen Covey decía que es que el liderazgo es una decisión, no es una acción concreta, ¿cierto? Poder ser líder es creerlo, hacerlo y poder transformar
un líder tiene que ser, hay una palabra que a mí me encanta y se ríen mucho porque la digo constantemente, un líder tiene que ser coherente. O sea, poder liderar es hacer lo que vos crees. Y si en ese hacer de lo que crees lo puedes llevar a cabo con los mejores resultados, estás siendo un líder efectivo. ¿Y cómo crees que siendo parte del movimiento desarrolló o te impulsó a desarrollar pues como ese liderazgo? El escultismo tiene un método muy bonito, tiene 8 elementos y dentro de esos hay varios elementos que contribuyen a ese liderazgo. Primero es hablar de un sistema de equipos, poderse reunir en unos grupos naturales donde entre los pares se decide qué hacer, cómo hacer y se van construyendo esos pequeños líderes que entre ellos mismos se van apoyando. Eso es muy bonito porque el liderazgo puede ser de uno, pero se va alternando en otro y entre todos se va construyendo. Sí, entonces, lo bonito del liderazgo es que, o sea, pues yo he leído sobre el liderazgo también y obviamente he vivido pues, el liderazgo y es como que dice como el líder ni siquiera se siente líder, o sea, y es capaz de dejarse liderar y eso es súper chévere, algo que nosotros aprendemos todo el tiempo en los scouts. Claro, eso es uno de los elementos más importantes, porque existen algunos liderazgos que se vuelven impositivos. Yo siempre quiero liderar, yo siempre quiero ser el que estoy ahí y como les digo, no es una acción, debe ser una convicción y la convicción de ser líder es que en algunos momentos hay que estar quieto, escuchar, apoyar al otro en ese liderazgo para que pueda surgir también de forma natural en el otro. Total, apoyar esos procesos. Ese es uno de los puntos de los 8, ¿nos ibas a contar? Sí, bueno, también obviamente hay un elemento que es la aceptación a una promesa y una ley, que digamos que ese es uno de los pilares de este movimiento. Hay muchos movimientos juveniles en el mundo que obviamente tienen sistemas donde se hacen grupos, donde viven actividades, pero un gran diferencial del movimiento Scout es esa aceptación voluntaria de una promesa de la ley, es decir, yo acepto cumplir unas premisas de manera voluntaria y trato cada día de ser siempre mejor. Entonces, esa aceptación también del yo debe partir en el líder. Un líder tiene que ser la persona que es clara en su vida, que sabe hacia dónde la va y que también cuando no sabe a dónde, sabe a dónde acercarse. Todos esos son elementos de liderazgo porque un líder no lo sabe todo o no lo puede resolver todo, pero como lo decía un gran jefe, hay que acercarse a las personas que lo saben. No necesariamente tú como líder tienes que saberlo todo, pero sí saber quiénes son los que lo saben. Sí, o por lo menos estar dispuesto a escuchar a quien posiblemente lo tenga, tener esa humildad pues, para poderlo saber. ¿Sí? Y aprender permanentemente. Yo pienso que el aprendizaje es algo inherente a todos. Y todo momento, toda persona genera aprendizajes y eso es parte de la construcción del liderazgo, porque el liderazgo no es estático. No. Y hablando de eso, pues de que hablamos que en el movimiento pues desarrollamos todos estos elementos que nos llevan al liderazgo, ¿tú por qué crees que es importante que una persona desde niños empiece a cultivar pues como todo este tema de estas habilidades? El movimiento Scout tiene como una misión muy bonita y es contribuir a la educación de los jóvenes, de los adolescentes, de los niños, a través de ese sistema de valores, ¿cierto? Sobre todo lo que busca el movimiento es la construcción de una buena ciudadanía y en ese sentido permitir que los niños tengan la participación en el movimiento Scout, primero les va a generar unas habilidades de desarrollo propias, les va a permitir tener una capacidad de trabajar en equipo, les va a permitir liderar, les va a permitir aprender nuevas cosas y algo muy especial y es que les va a generar una capacidad de sobrevivir en nuevos ambientes. Digamos que los jóvenes de hoy en día, claro, los jóvenes de hoy en día tienen una vivencia relativamente tranquila y cuando lo digo de relativamente tranquila es frente a su hogar, tienen las comodidades, tienen todas las facilidades, muchos de ellos ni siquiera pues tienen que preparar sus alimentos o tienen que organizar,
pero el movimiento Scout te permite que vos cuando vas a un campamento tenés que construir esas comodidades, porque eso es una idea de pronto errada que tiene, que es que uno va a acampar a sufrir. No, eso es totalmente equivocado. Precisamente uno se forma y genera esas habilidades en ello, los prepara en toda esa técnica, en toda esa conciencia de lo que se va a hacer para poder disfrutar el campamento. Bueno, llegar a sufrir, a tener que Total. sobrevivir, aunque hayan campamentos que son específicamente para eso, pues como para decir, bueno, vamos a ir a un campamento de supervivencia en el que vamos a tener comodidades limitadas, en el que, pues, pero todo está planeado para que así sea, ¿cierto? Como preparándolos también para momentos, digamos, los extremos de alguna manera. Claro, tener algunas habilidades de supervivencia, pero eso no implica sufrir. Total. Son habilidades diferentes y son habilidades de orden superior, porque obviamente pues no lo hacen los pequeños, sino que se van aprendiendo todas esas habilidades, pero simplemente es garantizar que esa vivencia de las comodidades que tenemos en el día a día las llevamos a nuevos espacios en el aire libre. Bueno, y siendo tú una persona que desde niño tuvo la experiencia de ser scout, de formarse y de formar a otros scouts, ¿cómo llevas esto a tu vida laboral? ¿Qué te ha brindado el movimiento y qué te ha posibilitado en tu mundo laboral? Bueno, obviamente en mi caso excepcional, pues mi mundo laboral fue mediado por los scouts, pero digamos que muchas personas, digamos que en el proceso de los muchachos, en sus planes de adelanto, sus progresiones, ellos tienen unas actividades que llaman especialidades, en las cuales van adaptando o acercándose a su etapa vocacional, a gustos, a deseos, y muchas personas que han partido de esos gustos han llevado a su nivel profesional esos gustos. Entonces alguien que empezó con el dibujo y luego es todo un artista, o alguien que empezó con la talla de madera y se dedica como profesional a esta área. Entonces todo ese mundo te permite a vos generar esas habilidades. Y hay algo muy bonito que lo dicen las personas que están en las áreas de gestión humana, el talento humano, siempre que hablan de scout, y es que se identifica cuándo es un scout, por sus habilidades, por su capacidad de expresarse, porque no son temerosos, porque siempre están dispuestos son proactivos, generan todas las acciones de cambio. Es muy bonito, y entonces esos son elementos que en el escultismo los hemos ido contribuyendo. De hecho, bueno, tengo dos cosas por decir. La primera es que, de hecho, hay empresas que les gusta contratar pues que sí, que en su filtro es como, tú eres scout, venga para acá. De hecho, pues de mi primera experiencia laboral, pues no era que la empresa pues conociera mucho, pero cuando se dieron cuenta que era scout, pues como que decían, no, pues reúne todo lo que necesitamos para que sea la persona. Total, sí. Y de hecho, en los inicios de Misil, muchas personas eran scout, ¿cierto? Por no decir que todas, ¿cierto? Sí. Todas, en realidad todas. O sea, no, sí, solamente Aleja no. Pero el resto, bueno, digamos que siempre ha habido como un factor ahí común, y es que se llamamos scout, ¿cierto? Porque igual nuestro mundo es como tan grande o tan amplio que hay tanta gente profesional y muy calidosa que ha llegado pues, a trabajar a Misil y a aportar un montón. Yo tengo una pregunta, porque me lo preguntan los dos, porque de hecho los dos son del 24. Alguna vez me comentaron que un pelado por medio de un club rover que era de barbería aprendió un montón y montó una empresa de eso. ¿Eso es verdad, mito, leyenda? Pues nosotros hemos tenido varias empresas o varias personas. Por ejemplo, uno de los dirigentes, Carlos Oquendo, que es el actual presidente de nuestra región, obviamente él como muchacho le gustaba mucho esa parte de las normas, de cómo se relacionaban, y hoy es abogado. Tenemos otro que era el que le gustaba organizar los eventos y la logística, y ahora es un gran empresario nacional en la parte de eventos. Entonces, digamos que sí se relacionan y sí se quieren muchas de esas realidades de la barbería, es cierto. Sí, de hecho la barbería la colocaron en las afueras del Coliseo. Sí, y él tuvo su negocio mucho tiempo, y aunque no fue su profesión final, porque actualmente es un prestigioso médico, de hecho especialista en la parte del cerebro,
esa fue su forma de, siendo Robert, de generar empresa para conseguir recursos, y fue una empresa importante. Sí, que ya me contaron, y que de hecho la barbería tenía hasta varias sedes, pero no, ya no recuerdo si la barbería todavía está o no está. No, ya no está en este momento, pero fue un Sí, muy buen proyecto. tenía esa duda, porque siempre me habían contado eso y nunca había podido tener una oportunidad de conversar. Hay un tema importante y es que para nosotros pues estamos inmersos en el mundo escultista, pero la gente de afuera y también hemos escuchado pues como varios comentarios que dicen, ay, pero eso era antes, o ay, eso tenía mucha fuerza antes, y como que ahora no se ven tanto, o el movimiento no está tan grande, no está en todas partes. ¿Tú qué dirías de eso? ¿Que el movimiento sigue vigente, no sigue vigente, está en todas partes, no está en todas partes? ¿Qué opinas tú de eso? No, este es el movimiento juvenil más grande del mundo. Tiene 137 países asociados a la Organización Mundial. Tiene muchísimos scouts. Aquí en Antioquia tenemos más de 5.000 scouts. A nivel nacional más de 15.000. Antes eran más scouts, sí. ¿Qué ha pasado? Es que cuando inicia el movimiento en 1907, que fue algo muy bonito del inicio, es que se crea de forma espontánea. Nadie pensó, bueno, vamos a construir el escultismo, y el fundador no lo hizo así, no. Fue una persona muy visionaria para su época. De hecho, hasta muy arriesgado, y muchos lo tacharon de loco llevarse a unos jóvenes en esa época a acampar. Y esa experiencia obviamente le permitió escribir un texto, y los muchachos empezaron a ver ese texto. Él nunca lo creó con el ánimo de que se volviera un movimiento mundial, ¿no? Él siempre, él tuvo una experiencia siendo militar. Hablamos de Baden-Powell, un héroe del Imperio Inglés, que de hecho pues es muy reconocido, más reconocido por esa vida militar que por el escultismo, porque los ingleses obviamente tienen un orgullo en esa campaña, en especial una que llamó el sitio de Mafeking, en la cual él tuvo 217 días, pudo defender ese sitio de los Boers, que eran colonos holandeses, y entonces en esa experiencia él vio que no tenía los suficientes hombres. Él tenía cerca de 1.000 hombres y los Boer eran cerca de 7.000 hombres los que lo estaban atacando. Él no tenía cómo lograr defenderse, tenía apenas de los 1.300 profesionales, los otros 700 eran indígenas que lo estaban acompañando. Entonces lo que él vio fue, ¿cómo hago para poder lograr sostenerme? Y vio que tenía muchos jóvenes allí, porque este sitio Mafeking era donde vivían varias familias, y lo que hizo fue, bueno, pongamos a los jóvenes a liderar cosas. Y entonces los invitó, formó grupos, entonces los en que llevaban los alimentos, los que transportaban el agua, los que hacían los servicios, comunicación adentro. Y esto permitió que obviamente fuera el héroe del Imperio Inglés al regresar después de esta época, y al fundar el movimiento Scout, con esa experiencia él dijo, voy a ver qué hago con los jóvenes que ya están formados, que ya los llevó al campamento, vio que fue exitoso, los muchachos empezaron a reunirse, y es que ahí que él dice, bueno, ya veo que los muchachos están reuniendo, les encantó esto, entonces voy a empezar a generar acciones, y empieza a traer adultos, porque los adultos fuimos posteriores a la fundación. Esto inició con los jóvenes y es un movimiento para ellos. Que de hecho, pues cada vez que nosotros como jefes nos reunimos, como venga, pero ¿qué es lo esencial de esto? Los muchachos. Ah, no, que es que un jefe, que luego no, los muchachos. Aquí el foco es los muchachos y todo lo que podamos hacer por ellos. ¿Qué características crees que tú que tiene un buen líder, que sea pues un buen líder en el movimiento? ¿Qué lo caracteriza? ¿Qué lo hace diferente? Bueno, hay dos cosas que considero de tener un líder, y que los mejores líderes en el escultismo lo han demostrado. La primera es una gran capacidad de escucha. Ser líder es poder escuchar al otro. Porque escuchar atentamente. Claro, cierto, una escucha, ahora en términos muy modernos, es una escucha activa. Activa, ¿cierto? Sí. Precisamente el escuchar te va a permitir a vos tomar acciones, decidir, conocer. Eso es una característica fundamental del líder. Y la otra es que un buen líder es aquel que es capaz de adaptarse. Y sobre todo por eso se llama movimiento Scout, porque es que esto no es estático. Cada vez vamos cambiando, teniendo cosas nuevas,
tenemos que generar la relación de los muchachos con su entorno natural, con su entorno actual, y ya estamos en un mundo donde las relaciones han cambiado. No era como los jóvenes en 1907 cuando empieza a formarse el escultismo, donde eran muy locales, y a pesar de todo hubo un primer encuentro donde asistieron más de 15 países a un jamboree mundial en 1920, y estamos hablando en una época que trasladarse no era tan sencillo, y en cambio ahora estamos hablando de un movimiento mundial donde realmente es mundial. Los jóvenes fácilmente hablan con uno, con el otro, tienen encuentros nacionales, internacionales. Eso les ha permitido, pues obviamente, esa permanente transformación. Entonces, hay jamborees virtuales también, que no son solamente presenciales. Y allá quiero ir con el tema de movimiento. Listo, o sea, antes era todo, digámoslo, muy manual, muy natural, no sé qué, porque era lo que el medio nos permitía, ¿sí? Y mira que cuando uno habla de escultismo, o scouts, pues, o los boy scouts, como los llaman algunos, mal dicho. Aún. Por favor, no digan así. Los papás o los abuelos dicen, pero estos muchachos no son los que se van de viaje pues a acampar todo el tiempo, y resulta que ya no tanto, porque justamente al ser un movimiento pues los muchachos exigen cosas diferentes, ¿cierto? ¿Cómo a vos te ha pasado toda esa transición de tantos años de servicio a lo que hoy día está pasando? ¿Cómo ha sido esa transición para vos mismo como jefe o como muchacho de adaptación? Incluso porque los campamentos de antes eran de muchos días y ahora máximo nos arriesgamos a hacer un campamento de 3 días. o cuando es una semana, es como, no quiero más. Dale. Claro, sí, no, definitivamente las dinámicas se transforman mucho en nuestro movimiento y obviamente en la cotidianidad. Obviamente antes los campamentos eran de una semana. Y normal. Y sí, eran muy normales. De hecho, existe un texto que se llama El campamento una aventura, de Silvia Stey de Chanes, y en ese texto, cuando usted lo lee, ella habla de un campamento de 10 días, ¿cierto? Ella es una educadora española, y entonces era muy normal los campamentos de verano extensos, pero obviamente, sobre todo en nuestra región, los campamentos empezaron a cortarse, ¿cierto? Digamos que los eventos más largos usualmente eran en Semana Santa, que teníamos entonces que la Pascua, que eran 4 o 5 días, o cuando hacemos los eventos nacionales o los jamboree, que sí son eventos de 7 a 10 días, obviamente por lo que implica los desplazamientos. Y también será por un tema de calendario escolar o algo así lectivo que también se vea como limitado a esos días. Claro, y otra razón muy importante es por los voluntarios, por los adultos, porque obviamente actualmente pues laboralmente nuestros dirigentes les implica unos tiempos, y entonces generalmente el espacio que se permite uno tener con los muchachos es el fin de semana o el puente. Claro. Y ahora que mencionas el tema de los voluntarios, creo que es algo muy importante, y es que pues nosotros que estamos aquí y todas las personas que están allá afuera siendo dirigentes de Scout lo hacen sin ningún tipo de remuneración, que aún para muchas personas es raro que tú vayas, sacrifiques, entre comillas como lo llaman, un fin de semana, un puente de pasear con tu familia para ir a entregárselo a otros. ¿Qué es lo que realmente hace el escultismo que logra que estas personas tomen esas decisiones y aún así las sigan tomando 20 años después? Sí. Ve, el escultismo tiene tan bonito esa magia que hace que el que está desde pequeño pues quiera continuar, pero también el que lo conoce ya como adulto, que hay muchas personas que llegan al movimiento ya siendo mayores de edad, pues empiezan a conocerlo. Y hay una cosa que es muy bonita, que es la mística, las tradiciones, esa llama del escultismo que permite que vos te impregnes como de el querer ponerte un uniforme, que la gente dice, ay, pero es que uniforme, ya, eso no. Hay algunos que no les gusta mucho, pero hay otros que sí les gusta, pero son elementos distintivos, ¿cierto? Pues colocarle todos estos símbolos, todas estas insignias. Somos voluntarios con una pasión por lo que hacemos, y yo creo que la grandeza del escultismo fue que cuando los adultos llegaron se dieron cuenta que podían aportar esa construcción, pero de forma voluntaria. Tenemos personas profesionales en el escultismo, personas pagas, pero es un grupo... Yo podría decir que ni el 1% de los adultos
que prestan servicio son ejecutivos. Tenemos algunos que sí son especializados y ayudan pues en toda la administración, pero la gran mayoría de nosotros somos voluntarios. ¿Y es por qué? Por decisión, por pasión. Y creo que los que venimos desde la experiencia de jóvenes lo hacemos en gran medida por retribuir todo lo que vivimos como jóvenes y como niños. Eso es la forma en que nosotros decimos, lo que vivimos, toda esta experiencia, lo que construimos, todo lo que nos brindó el movimiento como niños y jóvenes, pues vamos a dárselo a otros. Y por eso estamos aún hoy sacrificando tiempo, plata, de todo se sacrifica, pero es con todo un cariño, porque lo que creemos que lo que estamos haciendo es transformar vidas. Y que lo bueno de esto es que las personas que, pues, digamos, las parejas, las familias, amigos y demás, llegan a entender tanto esto que son como, él está de campamento, no, lo perdemos. Está en reunión, lo perdemos. Mauro, ¿en algún momento en todo este tiempo te has salido de los scouts por, qué sé yo, temas laborales, temas viaje, qué sé yo? Yo tuve en 2010 la posibilidad de ir a trabajar a Cali. Entonces, digamos que en ese momento me retiro del grupo 24 en el que he estado toda la vida para viajar a Cali a trabajar en una fundación en un nivel educativo. Yo siempre, definitivamente, el ese servicio, es el servicio de la... Sí, sí. Y allí llego, obviamente, pues a conocer esta ciudad, pero no duré mucho sin el escultismo. No, sí, no, digamos claro. que ya a los 15, 20 días empecé a conocer quiénes estaban allí, tuve la fortuna de conocer al jefe regional y se acercó, charlamos, me dio la bienvenida, me invitó a su grupo y allí estuve los 4 años que viví en Cali, estuve en ese grupo en el 909. Yo le agradezco mucho porque me permitieron vivir la experiencia y continuar, y obviamente apenas regresé a Medellín en el 2014 nuevamente me reintegré al grupo de mis amores. Claro. Pero en ese tiempo no estabas en qué cargo, Mauro, cuando viajaste a Cali. Pues acá en Medellín asumías qué rol. Yo aquí en Medellín estaba como jefe de grupo. Ok. Sí, era jefe de grupo. Y nosotros hemos tenido la fortuna en el grupo de que el jefe de grupo es solamente jefe de grupo, ¿cierto? Okay, no sí. todos los grupos tienen sí. Esa fortaleza de que el jefe de grupo sea solo jefe de grupo y no que ayude en otras unidades. Y en Cali, cuando llegué, me presenté a pues seguir formando. Allá pertenecía al equipo de formación de la región Valle y ayudé con una unidad que se llama Los Caminantes. Es la versión de los pioneros. Claro. Caminantes pioneros. Son muchachos en ese momento, ¿en cuánto la edad? Son de 16 a 18 años más o menos, de 15 a 18 años. Yo tuve la oportunidad de trabajar con ellos. Fue un aprendizaje porque generalmente yo había trabajado con rovers, ¿cierto? Pero digamos que en edades tampoco era mucha la diferencia en ese momento. Y trabajé con ellos, tuve la fortuna de estar en un jamboree panamericano que se realizó en Bogotá, conocí gente de Estados Unidos, de Japón, que es una de las cosas bonitas que tiene el movimiento, pues de esa interculturalidad. Pero siempre he estado activo, o sea, no he tenido como algún momento donde... vacaciones nomás ahí de un momentico. Para que la gente comprenda un poco más, cuéntanos en sí qué trae consigo el rol de ser el jefe regional. Ser jefe regional es una labor muy linda. Es un rol muy comprometedor porque exige poder reunir de una manera muy estratégica, de una manera muy coordinada a una gran cantidad de adultos que buscan precisamente liderar sus grupos de scout. Entonces, digamos que mi rol es ser el líder técnico de un grupo de voluntarios que les prestamos servicio a los grupos scout. O sea, ese es nuestro rol, hacer siempre todo lo posible para que cumplamos la misión del escultismo y, en últimas palabras, que nuestros niños y jóvenes sean felices. ¿Y cuál es tu misión en ese cargo? ¿Cuál es tu objetivo? Pues obviamente, digamos que en este momento, por la realidad que tiene nuestra región, que viene de un proceso donde se integran dos organizaciones a partir de unos procesos que llevan 3, 4 años, tuvimos este año como la consolidación como región,
Y mi labor en este momento es esa, es permitir que hagamos un tránsito muy, muy natural, que nos conozcamos, que generemos confianza y sobre todo que siempre tengamos presente que el movimiento Scout es un movimiento de jóvenes y no de adultos, que hay veces somos los adultos los que somos más complejos y nos enredamos en cosas cuando lo más simple es pensar siempre en los muchachos. De hecho, el fundador nos decía que cuando estuviéramos confundidos, que no supiéramos qué hacer, pues la solución más sencilla era preguntarle a los muchachos, porque ellos siempre iban a saber orientarte. ¿Y cuáles son las estrategias que vas a implementar para liderar este equipo? Bueno, lo bonito de este equipo es que también todos son voluntarios. Y es un equipo que en nuestra región está conformado por cerca de 40 adultos como comisionados, o sea, en primera línea. Okay. Es un grupo grande, numeroso, y que a partir de estos 40 comisionados tenemos unos grupos más amplios de sus comisiones. O sea, estamos hablando de que podríamos hablar cerca de un equipo de 200 adultos que trabajan en pro de estos más de 5.000 scouts y 88 grupos que tenemos en nuestra región. Entonces, mi papel más que de ejecución, porque tengo un equipo que me apoya en todos estos procesos, mi labor es escucharlos, apoyarlos y tratar de orientar esas acciones en pro siempre de cumplir la misión. Muy bien. Mauro, hay un tema que a mí se me viene a la cabeza y es que pues, siempre hablamos de liderar de aquí para allá, ¿cierto? Pero aquí para acá, ¿cómo es el tema? O sea, ¿vos qué piensas frente a eso que hablan de liderarme a mí mismo? De ser consciente de que soy yo y liderarme a mí. ¿Cómo la ves? Es que ser líder es tener la capacidad de conocerte, de identificarte, de ser tan claro, de conocer cuáles son tus debilidades y sobre todo que es que en ese liderazgo uno tiene que estar aprendiendo constantemente y aprendiendo de sí mismo, aprendiendo del otro y aprendiendo también mucho de las dinámicas de los jóvenes, porque obviamente nosotros hablamos de un movimiento juvenil, pero hay unas situaciones dromológicas, o sea, las velocidades con que los jóvenes tienen ahora no eran los jóvenes de antes. Usted que es papá ya se ha dado cuenta que los niños no son los niños que éramos nosotros pequeños. Uno pequeño podía estar un año quieto ahí. Sí, ahora... total. Sí, porque mi mamá, por ejemplo, es una que me dice, ese niño ya está haciendo eso. Sí, mamá, está haciendo eso. Pero usted no hacía eso, mamá. Pues, exactamente, es la realidad. Exacto, y entonces es tratar de entender eso. Y yo como líder no lo puedo ser si no conozco mi equipo de trabajo, pero si no entiendo también a quién le estamos trabajando. Si yo no conozco al muchacho, por eso a pesar de mi cargo como jefe regional, yo no he querido alejarme del grupo. Yo aún tengo pues un cargo que se llama canciller y es un cargo donde uno puede conservar como las tradiciones y apoyar al grupo, pero no me gusta alejarme y también asistir a muchos espacios de los jóvenes, porque si yo no sé qué es lo que ellos quieren, no sé qué estoy haciendo liderando el equipo. Presiona el botón. Bueno, ahora te vamos a invitar a pasar a la sección de este podcast que se llama Presiona el botón. Consiste en la teoría que hay del poder que tiene el presidente de Estados Unidos de hundir un botón y lanzar un misil. Eso es un mito, no sabemos. Sí, es una teoría. Una teoría que nos aquí, han el libro de los secretos, no sabemos. literal, sí. Aquí vamos a jugar a que tú eres el presidente de Estados Unidos, nosotros somos del Pentágono y te vamos a hacer 2 preguntas. Vale. A las cuales tú vas a accionar, a decir sí, no, y después justificas tu respuesta. Si presionas o no presionas el botón. Ok. Mauro, en tus manos colocamos esto y ya pasa. ¿Tú crees que todas las personas deberían ser scouts? Sí. ¿Por qué? Sí, claro. Este mundo sería mucho mejor si todos fuéramos scouts. Y lo digo en el sentido de que seríamos personas con una alegría en lo que hacemos, que nos encantaría estar en espacios con los otros, generar equipo, aprender. Cuando se reúnen los scouts, uno dice, ay, es que esos muchachos sí hacen bulla, que esa es algarabía,
pero es una manifestación de alegría, es una manifestación de encontrarse con el otro, de disfrutar los espacios, las integraciones, el aprender. Entonces estoy convencido de que entre más scout tengamos, más felices seremos. Y ese es el objetivo, el fundador lo decía, el objetivo del escultismo es ser felices y hacer felices a los demás. Y la segunda, ¿ser líder te ha hecho más creativo? Sí, con una creatividad, yo no soy el creativo de los dibujitos. De los dibujos y de los colores. De hecho, me genera estrés pintar. No es mis habilidades, esas habilidades quedaron en mi hermano. Toda la parte artística se las llevó él. Pero digamos que... ¿Sabes? Uno pinta mandalas para calmarse. No, realmente no soy capaz. Eso no me calma. Solo estrés. Pero sí, el planear una reunión requiere demasiada creatividad. El poder hacer una actividad que toque a los muchachos, que mueva sus almas, el trabajar con los adultos y seguirlos motivando, que sigan creyendo que lo que están haciendo tiene un fin muy bonito. Eso requiere mucha creatividad. El escultismo es pura creatividad. Entonces estoy convencido de que sí. De hecho, uno de los puntos de la metodología es aprender haciendo. Correcto. ¿Cierto? Entonces ahí, pues con mayor razón uno es como, sí, ¿y cómo enseño esto? Pero haciéndolo, ¿cierto? Jugando, ahí es cuando entra mucho el poder de la creatividad en uno. Y que es súper chévere además, porque es eso de que tenemos en la mente que ser creativo es el que ilustra, el que pinta hermoso, pero en realidad la creatividad se desarrolla en cada uno de los espacios de nuestra vida y nos lleva a hacer las cosas mucho mejor de cómo las hacemos y llegar a otras personas, porque es eso, es pensar, bueno, yo tengo esta población, ¿qué voy a hacer para llevarle el mensaje a esa población en específico? Y que va muy ligado a lo que vivimos diariamente, pues como en el ambiente laboral. Total. Sabemos a quién debemos llegar, entonces de qué nos valemos, qué herramientas usamos para direccionar mejor el mensaje. Total, porque no es lo mismo hacer una reunión para unos niños de 5 años o de 6 años, hacerlo para un joven de 18 años, aunque sea la misma temática, ¿cierto? Entonces implica demasiado trabajo creativo. Y ahora los muchachos tienen demasiadas cosas por hacer, ¿cierto? Digamos que el escultismo cuando inició, digamos que fue una novedad, ¿cierto? Existían otras agrupaciones, pero el escultismo rompió con todo lo que había, entonces creció rápidamente porque pues era muy novedoso, no había no había nada que hacer. De hecho, pues posterior a la Primera Guerra se dio un boom muy grande del escultismo, pero en la actualidad los jóvenes tienen demasiadas cosas y ya no son jóvenes locales, sino jóvenes mundiales. Entonces el joven que viaja, que estudia en una parte, que hace de todo. Entonces, ¿cómo también ser tan creativos de lograr que el escultismo sí sea eso dinamizador en sus vidas, que sea importante y que los enseñe a hacer de todo? Total. ¿Cierto? Así es. Mauro, para terminar este podcast, que estuvo muy interesante, muy chévere, ¿sabes qué es un hack? No, ¿qué es un hack? Para que se movilice con los muchachos. A pues, ver, Mauro. cuénteme que ahí estoy actualizado. Un hack son todas esas habilidades que uno puede tener para facilitar X procedimiento, ¿cierto? Entonces, nosotros queremos preguntarte cuál crees tú que es ese que nos puede recomendar un hack de vida creativa. Un hack de vida creativa. Algo que tú apliques, que tú hagas, que tú digas, esta es mi herramienta, mi metodología para lograr eso. Exacto. Yo siempre creo que hay dos cosas que me ayudan a escuchar, pues a tomar decisiones o a actuar en todo este proceso. Una es escuchar. O sea, definitivamente uno tiene que escuchar mucho. Eso me permite pues saber qué hacer. Y lo segundo, y es algo que a mí me encanta, y es aprender. De hecho yo soy, por ahí mi esposa dice que yo soy muy ñoño, porque a mí me encanta estudiar, me encanta leer, me encanta aprender, y de hecho mucha gente cree que el escultismo no se estudia, y no, el escultismo se estudia y se estudia mucho. Que se estudia. Sí, se estudia mucho. Ese variado autor durante todo el podcast. Sí, hay que estudiar mucho el escultismo. Entonces, si yo escucho y estudio, han sido para mí los dos elementos que me han permitido progresar en todo mi proyecto de vida, tanto personal, escultista como académico. Brutal. Ahora, muchas gracias.
Como a ustedes, muchísimas gracias por la invitación. Gracias por acompañarnos en el episodio de hoy. Gracias a todos por escucharnos. De esta manera finalizamos nuestro episodio número 2 y los invitamos a que nos sigan escuchando semanalmente, todos los domingos, con un nuevo episodio y una nueva habilidad. Nos vemos pronto. Que estés bien. Chao.